Tú me dices cuando tú me avises que puedo comenzar, en ese Sí, momento. ya avisé. Lo planteé como que, pues al final usted fue el que tuvo la última palabra, ¿ok? Pero sí, usted puede comenzar, Ok. Rosa. Bueno, pues tenemos entonces aquí la proposición número 9. Esta proposición realmente es una generalización, la proposición que ya comentamos. Recordemos que cuando tenemos una función definida en una celda cerrada, pues hemos visto que al multiplicar esa función por una constante, y la función original era integrable, pues la constante multiplicada por esta función sigue siendo integrable, que la suma de integrales es integrable, etc. En esta proposición 9 se repiten realmente las hipótesis y las tesis de una proposición anterior, solo con una diferencia. Ahora las funciones f y g ya no están definidas en una celda cerrada A, sino que su dominio es un conjunto X con la propiedad de ser Jordan medible. Entonces, pues la primera tesis es que f más g es integrable, c por f es integrable, siendo c cualquier número real. La integral de c por f es c por la integral de f, la integral de f más g es la integral de f, la integral de g. En cada caso, desde luego, sobre x. Si f es menor o igual que g, pues sus respectivas integrales guardan la misma relación. Por otra parte, de aquí se desprende el caso particular, que si f es menor o igual que m y mayor o igual que m, es decir, si m mayúscula es una cota superior y m minúscula es una cota inferior, la función f, entonces la integral de f es menor o igual que m por el contenido de x y mayor o igual que m minúscula por el contenido de x. No olviden que el contenido de x está definido. Fue lo primero que hicimos la sesión anterior para el caso en el que el conjunto x es Jordan medible. El inciso C nos dice que si el valor absoluto de f es integrable, pues eh, el valor absoluto de la integral de f es menor o igual que la integral del valor absoluto de f. También aquí hay un caso particular, que si el valor absoluto de f es menor o igual que k, es decir, si k es simplemente una cota, entonces k por el contenido de x es mayor o igual que el valor. Y finalmente el último inciso, el inciso D, nos dice que si f es continua y x es conexo, pues la integral de f sobre x se puede expresar como el contenido de x por la imagen de bajo f para algún c en el dominio de la función. Pues ustedes observan que efectivamente esta proposición 9 es pues esencialmente idéntica a aquella proposición. La prueba pues descansa precisamente en aquella proposición, en esos resultados, y les pido que demuestren como un ejercicio esta proposición 9. Y desde luego, como siempre, si ustedes tienen cualquier duda al momento de escribir o intentar escribir la demostración, pues les pido que la expresen, que la manifiesten y aquí la atendemos puntualmente. Vamos a ver entonces a continuación algunos ejemplos que nos permitirán ilustrar estos conceptos de Jordan medible, de contenido cero, etcétera, y además nos ayudarán también en la prueba de la siguiente proposición. En el primer ejemplo, el ejemplo 1 que aquí señalamos, tenemos nosotros una celda cerrada de dimensión n. Cuando se diga siempre una celda cerrada en Rn, se entiende que es de dimensión n la celda, porque ya les decía, pueden tener, por ejemplo, un rectángulo, y bueno, esa es una celda de dimensión 2, pero también la puedo ver como una celda cerrada en R3, ¿verdad? O en R4, pero no es de dimensión 4 ni es de dimensión 3. Entonces podría haber ambigüedad, y por eso es importante aclarar. Si hablamos de una celda cerrada en Rn, hablamos también con ello de una celda de dimensión. Bueno, tenemos un conjunto A que contiene, perdón, un conjunto X que está contenido en esa celda cerrada, y además X y el complemento de X en A, es decir, A menos X, son densos en A. Esas son hipótesis de este ejemplo. Se dice aquí, considere la función característica de X, pues está definida en toda la celda. Para puntos que están en X, la función vale 1, para puntos que están en A menos X, es decir, en el complemento de X en A,
la función toma el valor 0. Y tenemos una partición arbitraria de A. Bueno, primera observación. Claramente esta función es acotada, ¿verdad? La función característica es acotada, pues sí, solo toma los valores 0 y 1. Entonces, existe siempre la suma inferior y la suma superior de dicha función con respecto a una partición arbitraria. Claramente, esta suma inferior de la función característica de x con respecto a la partición arbitraria p es 0. ¿Por qué es 0 esta suma inferior? Pues por el hecho de que x es denso. Tomen la expresión de esta suma inferior. ¿Quién es esta suma inferior? Pues saben que es la sumatoria de el ínfimo de la función evaluada en cada una de las subceldas determinadas por P, bueno, la sumatoria sobre cada uno de estos términos, por el contenido de la correspondiente subcelda. Pero el ínfimo, dado que X es denso, claro que en cualquier subcelda determinada por P, en cualquier subcelda pues tiene interior no vacío, ¿verdad? Y como tiene interior no vacío y X es denso, ¿qué significa que X sea denso? Que cualquier abierto en A tiene puntos de X. Esa es la definición de denso. Entonces tomen una subcelda de A determinada por P, su interior es no vacío, por lo tanto esa subcelda tiene elementos de X. Y como tiene elementos de X, el ínfimo de la imagen de esa subcelda, pues es 0. Y entonces cada uno de los términos que aparecen en la sumatoria que define esta suma inferior, cada uno de los términos es 0. Por eso es que la suma inferior es 0. Por otra parte, ¿qué podemos decir de la suma superior? Nuevamente, también es denso el complemento. Eso quiere decir que en cualquiera de las subceldas determinadas por P, cualquier subcelda determinada por P, tiene elementos que no están en X. Y en esos elementos la función característica toma el valor 1. Por eso, el supremo de la imagen de cada subcelda, bajo esta función característica, el supremo pues es 1. Y de esa manera, pues la suma superior de esta función con respecto a esta partición no es más que la sumatoria de los contenidos de las subceldas, pero los contenidos de las subceldas, desde luego, en conjunto o sumados, son precisamente el contenido de A. Vemos entonces que cada suma inferior es 0 y cada suma superior es el contenido de A, eso independientemente de la partición. Bueno, si eso ocurre, no olvidemos que la integral superior es el ínfimo de las sumas superiores, pero es el ínfimo de un conjunto que tiene solo un elemento. Entonces, el ínfimo pues sigue siendo el contenido de A, es decir, la integral superior de la función característica es el contenido de A. ¿Quién es, por otra parte, la integral inferior? Pues es el supremo de las sumas inferiores. Pero ese conjunto de sumas inferiores tiene nuevamente un único elemento, que es 0, de tal manera que el supremo de 0 pues es 0. El conjunto cuyo único elemento es 0 es 0. Y por ello, la integral inferior es 0, en tanto que la integral superior es el contenido de A. Como no coinciden el contenido de A y 0, es decir, como no coincide la integral superior e inferior de la función característica de X, pues tenemos que esta función no es integrable. Y eso nos muestra que el conjunto X no es Jordan medible, ¿verdad? Porque una condición para que sea Jordan medible es que la función característica sea integrable. Y de hecho su integral sería precisamente el contenido de X. Entonces, este primer ejemplo, en el que basta elegir un conjunto que tanto él como su complemento sean densos en la celda, nos ilustra la existencia de conjuntos que no son Jordan medible. Fíjense ustedes que en la clase anterior veíamos que ser Jordan medible era equivalente a que la frontera tuviera medida nula. Y uno podría pensar, tal vez de manera muy inmediata, que pues, todos los conjuntos tienen frontera nula, pero pues, esto no es así. Claramente, un conjunto que sea denso, al igual que su complemento en una celda,
no tiene frontera con medida nula, tuviera frontera nula. Bien, bueno, como siempre les he dicho, si tienen ustedes cualquier duda, es importante que me interrumpan. En el momento en que ustedes lo consideren, deben interrumpir para que nos detengamos y podamos hacer el esfuerzo por aclarar la duda que ustedes tengan. Si no existe ninguna pregunta, entonces pasemos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo, que es el 2, pues está completamente relacionado con el primero. Aquí estamos definiendo al conjunto X como el intervalo 0,1 intersectado con los racionales. Todos los racionales en el 0,1. Bueno, claro que aquí el 0,1 constituye una celda de dimensión 1, ¿verdad? Es una celda de cerrada de dimensión 1 porque es un intervalo cerrado. Al intersectar esa celda con los racionales, pues tenemos que X efectivamente es un conjunto que satisface las hipótesis del ejemplo primero, con n igual a 1, ¿verdad? Hablaríamos de R1, tenemos este conjunto que es denso, los racionales forman un conjunto, bueno, intersectados con 0,1 forman un conjunto denso ahí, y su complemento, pues sabemos que también es denso, ¿verdad? Porque los irracionales y los racionales son densos en R, son densos también en cualquier intervalo, o su intersección es densa en cualquier intervalo. Ahora, este conjunto, entonces, pues no es Jordan medible por el ejemplo anterior. Sin embargo, claramente, pues X es un conjunto numerable, porque los racionales constituyen un conjunto numerable y cualquier subconjunto de un conjunto numerable, pues es numerable. Ahora, debe ser claro para ustedes que un conjunto numerable tiene medida nula. ¿Por qué tiene medida nula? Bueno, porque pueden encontrar para cada punto una celda tan pequeña como se quiera, de contenido tan pequeño como se quiera. Claro que para un punto podemos encontrar una celda que tenga como elemento al punto cuyo contenido sea tan pequeño como se quiera. Y como el conjunto es numerable, pues tendría una colección numerable de celdas que contiene al conjunto, y como podemos elegir el contenido de cada celda tan pequeño como se quiera, eso nos garantiza que la serie formada por los contenidos de estas celdas, pues también es tan pequeño como se quiera. De esa manera se advierte que un conjunto numerable siempre tiene medida nula. Como ya dijimos, X y su complemento en el 0,1 son densos en el 0,1, y por el ejemplo 1, pues X es no medible. Bueno, ¿qué podemos concluir de este ejemplo 2? Que un conjunto de medida nula no necesariamente es Jordan medible. Este X así definido, pues proporciona el ejemplo de un conjunto de medida nula que no es Jordan medible. Bien, el ejemplo 3 se refiere a lo siguiente. Tenemos ahora un conjunto contenido en Rn que es Jordan medible y que tiene interior vacío. Bueno, como X es J medible, Jordan medible, pues claramente, según la definición que vimos, está definido su contenido, ¿verdad? ¿Y quién es su contenido? Pues la integral de la función característica X, una función característica de X que esté definida en una celda que contenga a X. Tomamos una celda cerrada que contenga a X, el contenido de X es la integral de la característica sobre A. Bueno, pero la integral de esta función característica, que desde luego existe porque X es Jordan medible, esta integral pues coincide con la integral superior o con la integral inferior, ¿verdad? Es la definición de que sea integrable la función característica. Entonces tenemos esta identidad. Ahora observemos que dada cualquier partición de A, la, eh, la suma inferior de la función característica con respecto a la partición arbitraria que elegimos es 0. ¿Por qué? Pues debido, como se dice aquí, a que en toda subcelda determinada por P existen elementos que no pertenecen a X. ¿Por qué? Pues por la hipótesis que hemos planteado. El interior de X es un conjunto vacío.
no tiene X ningún punto inferior. Eso garantiza que en cualquier subcelda de A determinada por esta partición P, cualquier subcelda, va a encontrar, va a encontrarse o van a encontrarse elementos que no están en X. Y como la suma inferior es una suma en la que cada término es el contenido de una subcelda por el ínfimo de la imagen de esa subcelda, y como en cada subcelda va a haber puntos que no están en X, pues el ínfimo va a ser desde luego cero, ¿verdad? Y por eso cada uno de los términos que aparecen en esta suma inferior va a ser cero, de ahí que la suma inferior sea cero. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir? Si cada suma inferior es cero, pues desde luego que el supremo de las sumas inferiores también es cero. Es decir, la integral inferior de la función característica con respecto a es cero. Pero esta integral, como ya dijimos, es igual a la integral de la característica con respecto a, y eso es el contenido. Por eso hemos concluido así que el contenido de X es cero. Bueno, ¿qué podemos concluir de este medible? Cuyo interior sea vacío, entonces su contenido sea. Con otras palabras, cualquier conjunto de Rn con interior vacío tiene contenido cero. Para hablar de contenido, desde luego que tiene que ser Jordan medible, ¿verdad? Es inmediato ver que si X, el recíproco pues, que si X es Jordan medible y su contenido es cero, entonces el interior de X es, es vacío. ¿Por qué? No sé si ustedes leyeron la nota, si alguien nos pudiera decir por qué es verdad el recíproco. Tómenos un conjunto de Rn, Jordan medible, eh, cuyo contenido sea cero. ¿Por qué el interior debe ser vacío? Y desde luego, si hay alguna pregunta, repito, si hay alguna pregunta del ejemplo 1, del ejemplo 2, del ejemplo 3, les pido que lo planteen. Y si no hubiera ninguna pregunta, les pido que me expliquen esta última parte, dado que pues es el recíproco y es realmente inmediato y tuvieron la posibilidad de leer ustedes las notas. Profesor, ¿podría repetir lo de el ejemplo 3? De dada cualquier partición, pasa lo de la suma inferior y todo lo demás. Claro, vamos a detenernos aquí entonces. Fíjense, sabemos que el contenido de X existe porque, por hipótesis, X es Jordan medible. El contenido de X, por definición, es la integral de la función característica de X sobre A, donde es una celda que contiene. Pero esta integral, por definición de integral, tiene que ser igual a la integral inferior. Por eso tenemos esta. Ahora tomen ustedes una partición arbitraria de la celda A. ¿Quién es la suma inferior de la función con respecto a la partición? Pues es una suma, ¿verdad? Es una suma sobre todas las subceldas determinadas por la partición. Recuerden que siempre escribíamos, esto es la sumatoria sobre todos los B elementos de H. ¿Quién era H? El conjunto de subceldas de A determinadas por la partición. Entonces la sumatoria sobre todas las B elementos de H de el contenido de B por M sub B. Pero ¿quién era M sub B? M sub B es el ínfimo de la imagen de B. Si gustan, voy a hacer uso un momento de la pizarra para, si eso nos puede ayudar, voy a... Bueno, decíamos hace un momento, decíamos que la suma inferior, en este caso, de la función característica del conjunto X con respecto a la partición P, esta es la suma inferior,
Decíamos que esto pues es igual a la sumatoria sobre todos los B elementos de H, ¿verdad? De M sub B por el contenido de B. Esta es la definición de una suma inferior, esto que tenemos aquí. ¿Y quién es M sub B? Bueno, ya dijimos que H, es H que aparece aquí, pues es el conjunto de subceldas de A determinadas por la partición. Esta M sub B, pues sabemos que esto es el ínfimo de la imagen, no es F la función es el ínfimo de la imagen de B bajo la función característica, que es la que estamos aquí considerando. Entonces es el ínfimo de esta función evaluada en B. Ahora, la función característica, sabemos que toma valores 0 y 1, la función característica. Y esta función la evaluamos en cualquier t, pues sabemos que esto va a ser, desde luego, 1, va a ser 1 o 0. 1, ¿en qué caso? En el caso en el que t pertenezca a x, porque es la función característica del conjunto x. Y va a ser 0 en el caso en el que el t no pertenezca al conjunto x. Ahora, ¿cuál es la hipótesis que tenemos aquí? Nuestra hipótesis, no lo olviden, es que el interior de el conjunto X, su interior es, es vacío. Bueno, un momento. Lo que queremos justificar es entonces que este término que está aquí, el ínfimo de la función característica de X, es, eh, es 0. Y para ello tendríamos que justificar que en B, permítanme por favor un momento. Queremos nosotros justificar que este término es 0 en cada caso, para cualquier B. Bueno, fíjense, pongan por favor atención. Afirmamos esto, que está aquí, que existe un T que pertenece a B
menos X. A ver, piensen por favor en lo siguiente, pongan por favor mucha atención. ¿Qué pasaría si todos los elementos de B, lo que estamos diciendo es que B menos X es distinto del vacío? ¿Qué pasaría si B menos X fuera vacío? Eso significa que, eh, déjenme decirlo, si B menos X, esto fuera el conjunto vacío, quiere decir que no hay elementos en B, no hay elementos en B que no están en X. ¿Están de acuerdo que si eso pasara, todo elemento en B estaría en X? Es decir, si eso pasara, B estaría contenido en X, ¿verdad? Y así, ¿qué podríamos decir nosotros? Si B estuviera contenido en X, el interior de X, todo esto lo pongo entre paréntesis porque estoy justificando que existe un TMB menos X. El que yo afirme que existe un TMB menos X, pues parte de observar que B menos X es vacío. ¿Y por qué? Perdón, que B menos X es distinto del vacío. ¿Y por qué B menos X es distinto del vacío? Porque si B menos X fuera vacío, pues tendría que no hay elemento en B que no esté en X. Todo elemento en B tendría que estar en X, estaría contenido en X. Y así, como se dice aquí, el interior de X sería diferente del vacío, ¿verdad? ¿Por qué el interior de X sería distinto del vacío? Ah, bueno, porque no olviden que B es una subcelda. Y las subceldas no tienen interior vacío, ¿verdad? Entonces, hay puntos interiores en B. Y si B estuviera contenido en X, pues también habría un punto interior de X. A ver, como B no tiene interior vacío, puedo encontrar para un punto en B que sea interior un entorno con centro en dicho punto contenido completamente en B. Bueno, ese entorno estaría entonces contenido completamente en X. Y eso significa que X tendría interior distinto del vacío. Y eso contradice esta hipótesis que tenemos aquí, que el interior de X es un conjunto vacío. Como el interior de X es vacío, necesariamente tiene que haber un T que esté en B menos X. Y eso nos dice entonces que la función característica de X, esta función característica de X, evaluada en ese punto T, ¿quién tiene que ser? Esto es igual A cero, ¿no? a cero, ¿verdad? Claramente, porque así está definida la característica. Cuando el punto no está en X, la función característica vale. Me faltó escribir bien la X. Bueno, y entonces puedo concluir que, por lo tanto, recuerden que la característica solo toma dos valores, 0 y 1. Aquí ya tomó el valor 0 en un punto que está en B menos X, pero si está en B menos X, este T, pues desde luego que en particular está en B. ¿Y quién es M sub B? El ínfimo de la imagen de B bajo la función característica. Entonces, puedo garantizar así que M sub B, ¿quién sería M sub B entonces? Les pregunto a ustedes. Pues cero. Pues 0. Y B, claro que fue un elemento arbitrario de H. Entonces, cada M sub B es 0. Por lo tanto, toda esta suma, pues es 0, porque cada uno de sus términos es 0. ¿Y por qué cada uno de sus términos es 0? Porque cada uno de sus términos tiene un factor que es precisamente este, que es igual a 0. De esa manera, la integral, no la integral, la suma inferior de la función característica de X con respecto a la partición B, pues es 0. No sé si me explico, compañera,
o aún hay algún elemento que no sea suficientemente claro. No está muy claro, profesor, gracias. Muy bien. Bueno, entonces esta es la razón. Vamos entonces a continuar. Entonces regresemos a esta hoja. No recuerdo cuál era. Déjame ver si era esta. Sí. Entonces tenemos que cada suma inferior es 0. Pero si cada suma inferior es 0, porque P es una partición arbitraria, entonces todas las sumas inferiores es 0. Entonces, ¿qué pueden decir ustedes del supremo de las sumas inferiores? Pues es el supremo del conjunto cuyo único elemento es 0. ¿Y quién es el supremo del conjunto cuyo único elemento es 0? Pues 0. Por lo tanto, esta integral inferior de la función característica de x respecto a, pues es 0, ¿verdad? Porque es el supremo de las sumas inferiores. Pero esta integral, por definición, dado que la característica es integrable, por definición, pues, es idéntica a la integral de la característica. Por definición, el contenido de x, concluimos que el contenido de x es. Muy bien. Si hubiera alguna otra pregunta, pues les pido que siempre con confianza ustedes expresen sus preguntas. Siempre nos detendremos el tiempo que sea necesario para aclararlas. Ese es el propósito de estas sesiones. Y en caso de que no hubiera ninguna pregunta más, les pido por favor que me expliquen de manera precisa lo último que aquí se afirma. ¿Por qué si x está contenido en Rn es j medible y el contenido de x es 0? Entonces, ¿por qué el interior de x? Profesor, creo que es, bueno, no sé, pero a mí me parece que se está cortando mucho su audio. Está cortando mucho. Así lo perciben la mayoría de ustedes. No, yo lo escucho bien, profesor. Bueno, solo Sí, miren, a veces yo también en ocasiones escucho a los estudiantes cuando toman la palabra, sí escucho que se corta. Puede depender de las condiciones de cada señal particular que tenga cada uno de nosotros, ¿no? Eh, si fuera algo generalizado o fueran, digamos, problemas de aquí mismo, pues sí, habría que corregirlos y ver a qué se deben. Y desgraciadamente pienso que así vamos a trabajar, ¿no? Que por momentos se va a cortar. Es difícil, también se los digo, que en otra ocasión vuelva a pasar lo que ocurrió el día de hoy. La verdad es que les digo, donde yo estoy, puse una antena especial. Aquí no hay Telcel, nada de eso. Es una zona donde no existen esos servicios, entonces tuve que adquirir una antena especial para poder captar una señal que se envía desde otra antena, etcétera, ¿no? E incluso me dijeron que pues ya estaba muy saturada esta zona, pero yo insistí y bueno, hubo posibilidad de ponerlo. Pero es posible que en algún momento haya algunas dificultades y eh, pienso también que depende de la hora. Cuando mejor cuando mejor señal hay es a medida que va avanzando el día va disminuyendo. Lo he notado también yo aquí. La mañana es mejor la recepción, en fin. Pero bueno, ustedes me dirán siempre. No se trata tampoco de una sesión, sino que así como lo está haciendo el compañero, pues lo manifiesta. ¿Alguno de ustedes leyó la nota? Fíjense, yo voy a hacer siempre el esfuerzo, porque ese compromiso y con ustedes, enviar un día antes las notas. Ahora incluso las envié el día de ayer por la mañana, otros días los envío ya muy tarde. Y es importante siempre que ustedes lean las notas, siempre es importante que asistan a la clase habiendo leído las notas, porque si ustedes las leyeron, como ya hemos dicho, tienen ya ubicadas las dudas, las partes que deben ser esclarecidas. Yo de cualquier manera siempre las voy a explicar aquí, pero va a ayudar mucho que ustedes la hayan leído. En este caso, entonces, si las leyeron, debieron haber pensado en esto que se dice aquí, que no tiene mayor dificultad, pero una observación que habría que reconocer. Si tenemos X contenido en R de J medible y su contenido es 0,
porque el interior de X necesariamente es vacío. No sé si alguno de ustedes sí leyó la nota, si lo pensó, si se preguntó, bueno, ¿y por qué se afirma esto aquí? O realmente no lo han pensado todavía. A mí se me ocurrió que, como sabemos que es J medible, entonces dada pues ¿cómo se llama? Cualquier celda cerrada A que lo contenga, pues ya sabemos su función característica, que la integral de la función característica en la celda cerrada A, pues es igual al contenido de X, ¿no? Y como sabemos que es cero, pues ya pues las integrales, bueno, la integral superior y la integral inferior, pues coinciden, ¿no? Porque es integrable. Entonces, pues, dada cualquier partición, se sabe que pues vale cero, ¿no? Y de ahí, pues ya se podría afirmar, como lo vimos hace ratito, que el ínfimo para las sumas inferiores y el máximo para las sumas superiores, pues vale cero, ¿no? Lo cual garantiza que todo punto de la celda cerrada A no pertenece a X. Entonces, pues ya X es vacío, ¿no? Ujú. Sí, pienso que habría que escribirlo, pero sería una forma de verlo. Yo lo intenté hacer y la verdad es que no logré comprender por qué afirma esto. Nadie tiene ninguna pregunta de esta parte. Bueno, entonces sería, sé que hay ahorita 26 alumnos, o había 26 alumnos, 24. Eh, ¿Quién podría decir, no sé, si efectivamente sí leyó las notas? O también considera decirnos no tuvo tiempo, si consideran que es necesario que les envíen las notas con mayor anticipación. ¿Alguien tiene alguna sugerencia, algún comentario al respecto? Discúlpame, ahora fui yo el que casi no comprendí lo que me dijiste, compañero. Se cortó un poco la comunicación. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, mm, entonces yo siempre voy a estar atento a las preguntas que ustedes hagan. Les reitero, lean las notas y siempre planteen las preguntas que ustedes tengan aquí. Eh, si no hay ninguna pregunta específica sobre esta afirmación, entonces voy a seguir con la siguiente página. Bueno, también digan, no sé, la siguiente clase puede usted decir, profesor, después de la sesión revisamos las notas y ubicamos estas dudas y entonces sin ninguna dificultad nos regresamos a la página que haya que regresarnos para aclarar la duda que ustedes pudieran tener. Vamos entonces a ver la siguiente. eh, Permítanme, por favor, un momento. Bueno, ahora tenemos entonces la proposición 10. Esta proposición nos dice lo siguiente. Tenemos dos subconjuntos de Rn, X y Y, son ambos J medibles.
Y tenemos una función acotada definida en la unión de ambos conjuntos que tiene como codominio R. Discúlpenme, aquí nuevamente se presenta un error, ¿no? Una función acotada f de x, unión y en R. Aquí debiera decir es integrable, porque realmente no estamos diciendo nada, así como está escrito no tiene ningún sentido la frase, y aquí sí entendería que ustedes hubieran dicho, bueno, aquí no comprendimos ni siquiera el enunciado de la proposición, ¿verdad? Me disculpo, debería decir f de x unión y en R es integrable, sí y solo si las restricciones son ambas integrables. Si f es integrable, hay que demostrar que la restricción de f a x, obviamente x es un subconjunto de su dominio, porque el dominio es la unión, y la restricción de f a y son integrables. Perdón, si estas son integrables, este es integrable, y si este es integrable, cada una de estas es integrable. Y en tal caso, en el caso de que la función f o bien sus restricciones sean integrables, la integral de f sobre la unión de x con y más la integral de f sobre la intersección de x con y no es más que la suma de las integrales de f con respecto a x y de f con respecto a y. En particular, si el interior de esta intersección es vacío, es decir, si x interior intersección con y no tiene puntos interiores, entonces, pues lo que vamos a tener es que esta parte de la identidad anterior se va a anular y entonces lo único que nos quedaría es lo que está escrito aquí abajo, que la integral de f sobre la unión es la integral de f sobre x más la integral de f sobre y. Vamos a ver la prueba con detenimiento. Vamos a llamarles d sub x y d sub y, respectivamente, a los conjuntos en los que estas funciones f restringido a x y f restringido a y son discontinuas. Ya sabemos que para que f sea integrable, basta probar que d tiene medida nula. Y bueno, lo mismo, ¿no? Que esta función f restringido a x o f restringido a y sean integrables, pues es equivalente, según la proposición de Lebesgue, a que este conjunto, o bien este conjunto, tengan medida nula. Bueno, primero observemos lo siguiente. Estas contenciones que tenemos aquí, decimos, se tiene que la unión de estos dos conjuntos, pues, está contenida en y. ¿Por qué? Bueno, porque claramente d sub x son los puntos de x en donde no es continua. Y este es el conjunto de puntos de y donde la función no es continua. Bueno, claramente cualquiera de los puntos que se encuentren en esta unión, o en otras palabras, dado cualquier punto en d sub x o en d sub y, pues es claramente un punto en el que la función no es continua. Está aquí, además de no ser continuo, lo que tendríamos es que dicho punto está en x. Si está aquí, sería un punto en el que no es continua, estando dicho punto en y. Bueno, por eso tenemos esta contención. Por otra parte, tenemos una segunda contención que nos dice que d está contenido en d sub x, unión d sub y, unión la frontera de x, unión la frontera de y. ¿Por qué esta contención? Bueno, porque tomemos un punto en el que la función f no es continua. Puede ser que ese punto esté en d sub x, puede ser que esté en d sub y. Si no está ni en d sub x ni en d sub y, es decir, no es un punto de x en el que la restricción sea continua, ni es un punto en y en el que la correspondiente restricción sea continua, entonces tiene que ser un punto en alguna de las fronteras, porque es claro que la función puede ser discontinua en un punto de la frontera de x, aunque restringida a x, fuera continua, y por eso el punto no estuviera en d sub x. Un ejemplo inmediato, pues estas funciones características que hemos visto. Piensen en x, una celda que contenga a x, una celda a que contenga x. Puede ser que o más bien no puede ser, es un hecho que la característica restringida a x, pues es continua.
porque la característica restringida X es constante. ¿Cuánto vale la característica restringida X? ¿O cuál es la imagen de esa función? Pues el conjunto cuyo único elemento es 1. En el otro conjunto, que es el complemento de X en A, la función toma el valor 0 únicamente, de tal manera que restringida el complemento también es continua. Y a pesar de ello, si tomo un punto en la frontera de X, pues ahí no va a ser continua, ¿verdad? Porque la frontera de X justamente se cumple la propiedad de que cualquier vecindad de un punto en la frontera tiene puntos en X y que no está en X. Es decir, tiene puntos en que la función toma el valor 0 y puntos en que la función toma el valor 1. Y entonces puede ser que, aun cuando la restricción en la función a X sea continua, en ese caso d sub X sería el vacío, aún así, en este ejemplo que pongo, hay puntos de discontinuidad que están en la frontera. No están aquí, no están acá, están en la frontera de X o en la frontera de Y. Tenemos entonces estas dos contenciones. Por otra parte, no olvidemos que X y Y son conjuntos de orden medibles. Insisto, ¿no? Aquí debería decir F es continua, sí, solo sí, me faltó escribir es continua. Pero no es continua, es integrable, disculpe. Es integrable sí, solo sí, esta restricción es. Pero como X y Y son J medibles, pues ¿qué sabemos? Como se dice aquí, que la frontera de X y la frontera de Y son conjuntos que tienen ambos medida nula, por ser X y Y J medibles. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir de las dos contenciones que estamos presentando aquí? Pues que D tendrá medida nula, sí y solo si este conjunto y este conjunto tienen ambos medida nula. Bueno, si D sub X y D sub Y tienen medida nula, entonces tendríamos que toda esta unión es un conjunto de medida nula, porque este tiene medida nula, la frontera de Y tiene medida nula, y si se cumpliera que estos dos tienen medida nula, bueno, pues entonces tendríamos aquí la unión de 4 conjuntos, cada uno de los cuales tiene medida nula, y sabemos que la unión, incluso numerable, con mayor razón finita, de conjuntos de medida nula, es un conjunto de medida nula, y cualquier subconjunto de un conjunto de medida nula es un conjunto de medida nula, por eso D también tendría medida nula. Y por otra parte, si D tiene medida nula, pues la primera contención que me diría que tanto D sub Y como D sub X tienen medida nula, porque esta contención garantiza que D sub X está contenido en Y y que D sub Y está contenido en D, y si D tuviera medida nula, pues tanto D sub X como D sub Y serían subconjuntos de un conjunto de medida nula, y por lo tanto cada uno de ellos tendría medida nula. Por eso es válido lo que aquí se dice, D tiene medida nula, sí, solo si D sub X y D sub Y tienen ambos medida nula. Bueno, pero ¿qué significaría que D tiene medida nula? Pues que EF, así definida desde el conjunto X1 en Y, esta función sería integrable. ¿Y qué significa que D sub X y D sub Y tienen ambos medida nula? Pues que la función restringida X y la función restringida Y tienen medida nula. No olvidemos quién es D sub X y D sub Y. Los conjuntos en los que esta función y esta función son discontinuos. Por eso si estos tienen medida nula, pues estas dos son integrales. Y estos tres tienen medida nula, pues las tres son integrales. Entonces, podemos decir lo que acabamos de señalar, ¿no? Reiterar, F es integrable si solo si estas dos pues son integrables. ¿Por qué? Porque ¿qué significa que esta es integrable? Que esta tiene medida nula. ¿Qué significa que esta sea integrable? Que esta tiene medida nula. Cuando tiene medida nula si solo si estos tienen medida nula, pues entonces efectivamente F es integrable si solo si esta y esta otra función son integrables. Bien. Con eso queda justificada la primera parte de la prueba, que nos dice que esta función es integrable, y les pido que corrijan su nota ahí, si solo si estas son integrables. Nos queda por demostrar esta identidad y después esta última identidad. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Si de lo que hemos dicho hasta esta parte de la prueba tienen ustedes alguna duda. Profe, ¿podría explicar otra vez lo de D contenido en DX unión de Y unión a la frontera de X unión a la frontera de Y? Sí, por favor. Muy bien. No olvidemos quiénes son estos conjuntos D sub X, D sub Y. Son los conjuntos, claramente que D sub X, pues es un subconjunto de X. D sub Y es un subconjunto de Y.
¿Dónde está definida f restringido a x? Pues en x, ¿verdad? Ese es su dominio. Y d sub x es el conjunto de puntos de su dominio y por lo tanto son puntos de x en los que esta función es no continua. ¿Quién es d sub y? El conjunto de puntos en el dominio de esta restricción. ¿Y quién es el dominio de esta restricción? Y. Entonces son puntos en y donde esta restricción no es continua. Entonces d sub x está contenido en x, d sub y está contenido en y. Ahora, ¿cómo justificar esta segunda contención? Tomen un punto en D. ¿Qué significa que el punto esté en D? Pues que la función f, nuevamente es f es esta que está definida en la unión, es un punto, si está en D, tiene que ser un punto en X unión Y. Eso significa que es un punto en X o es un punto en Y, desde luego. Claro que hasta aquí no hemos supuesto que X y Y sean ajenos, ni mucho menos, ¿verdad? Pero entonces, si tomamos un punto en D, es un punto en el dominio de F, es un punto en X unión Y, es un punto que está en X o está en Y. Y en ese punto la función F no es continua. No es continua. Bien, ¿cómo justificar? Podría ir a la pizarra, ustedes me dicen si es necesario, pues voy a tratar de decirlo verbalmente, y si no es suficientemente claro, pues voy a escribir. Tomen entonces un punto en D. ¿Qué queremos justificar? Ese punto, llámele Z a ese punto. Yo quiero justificar que Z, elemento de D, es un elemento en esta unión, la unión de estos cuatro conjuntos. Bueno, entonces, ya dijimos que ese punto tiene que estar en X o tiene que estar en Y. En cualquier momento, cuando diga algo que no es claro, por favor, ustedes interrumpan. Tiene que estar en X o en Y porque es un punto en el dominio de F. Para probar que ese punto está en esta unión, basta probar que si no está en la unión de estas fronteras, entonces está aquí, en esta otra unión, ¿verdad? Es decir, para probar que Z pertenece a la unión de estos cuatro conjuntos, basta demostrar que si Z no está aquí, en la unión de estos dos últimos, entonces está en la unión de los dos primeros. Muy bien. Piensen entonces que Z no está en la unión de estos dos últimos. Voy a argumentar el por qué Z está aquí. Eso significa que Z no está en la unión de estos dos últimos. Esto significa que Z no está en la frontera de X y al mismo tiempo Z no está en la frontera de Y, porque no está en la unión, pues no puede estar en ninguno de ellos. No está en la frontera de X y no está en la frontera de Y. Bueno, pero lo que sí sabemos es que el Z está en X unión Y. Sin pérdida de generalidad, supongamos que el Z está en X. Ya dijimos que el Z no está en la unión de estos dos últimos y por lo tanto no está en la frontera de X. Si el Z no está en la frontera de X, pero sí está en X, ¿qué pueden concluir? Que está en el ¿Mande? interior. Punto interior. Está en el interior, ¿verdad? Está en el Sí. interior. Y es un punto donde la función f no es continua. Entonces, fíjense, es un punto en el que f no es continua y está en el interior de x. Les pregunto, ¿no es claro entonces que f restringido a x no es continua en z? Observen que es un punto que no está en la frontera de x, está en el interior de x. Y en ese punto la función f no es continua. ¿No es acaso claro que entonces z está en d sub x? Es decir, que f restringido a x no es continua en z. Sí, profe. Si ustedes gustan, insisto, yo no tengo ninguna dificultad para ir a la pizarra y mostrárselos con todo rigor. Puedo hacerlo por sucesiones, puedo hacerlo por abiertos, puedo hacerlo por la definición estrictamente de continuidad. Lo importante es que si no está, les digo, para probar que el Z está en alguno de estos cuatro, basta probar que si no está en estos dos, entonces tiene que estar en alguno de estos dos. Les digo, bueno, toma el Z que no está en ninguna de estas fronteras,
Lo que sí sabemos es que Z, por estar en D, tiene que estar en X o en Y. Sin pérdida de generalidad, supongamos que está en X. Como no está en la frontera de X, entonces está en el interior de X. Entonces, es un punto Z del interior de X en el que la función f no es continua. De ahí, se puede justificar con todo rigor que la función restringida a X no es continua en Z y por lo tanto Z está en D sub X. ¿Por qué digo sin pérdida de generalidad? Porque si Z no estuviera en X, entonces tendría que estar en Y. Y como no está en la frontera de Y, entonces se encuentra en el interior de Y. Y nuevamente tendríamos entonces que f es una función no continua en el interior de Y. Y eso implica que f restringido a Y no es continua en ese punto, es decir, en ese punto Z, que no está en la frontera de Y, pero sí está en Y, es decir, que está en el interior de Y, y en el que f no es continua. Entonces f restringida a Y tampoco es continua, y por lo tanto tiene que estar Z en D sub Y. Si cualquiera de ustedes me dice que lo haga en la pizarra, tomo la sucesión, ocupo la definición de no continuidad. Entonces, como f no es continuo en Z, tiene que haber una sucesión en X unión Y que converja a Z, tal que la sucesión de las imágenes no converge a la imagen de Z. Y como Z es un punto interior de X, pues claro que a partir de alguno de los términos de la sucesión, él y todos los siguientes caen en el entorno con centro en Z y radio positivo que está contenido en X por ser Z un punto interior de X. Pregunto, ¿es suficientemente claro con lo que estoy comentando o gustan que lo escriba? Profe, una pregunta. D sub X y D sub Y son donde las funciones X y Y, respectivamente, son discontinuas, ¿no? Donde las funciones f restringido a X y f restringido a Y son discontinuas. Ok. Este es el conjunto de sub X, que estoy aquí encerrando aquí arriba con el cursor. D sub X es el conjunto de puntos del dominio de esta función. Fíjense, al decir que D sub X es el conjunto de puntos en los que esta función es continua, ¿dónde se puede juzgar la continuidad de una función? Únicamente en puntos de su dominio, ¿verdad? Entonces, al decir que D sub X es el conjunto de puntos donde esta función f restringido a X no es continua, pues es claro que D sub X es un subconjunto de X, ¿verdad? Son los puntos de X, es muy importante, los puntos de X, no donde f no es continua, sino los puntos de X donde la restricción no es continua. Y yo les decía, la primera vez que argumenté, les decía que puede haber puntos de X donde f no sea continua, pero f restringida a X sí es continua. Y les puse el ejemplo de la función característica. La función característica de X. Tomen un punto en la frontera de X. Si yo tomo la función característica de X y defino la función característica en una celda cerrada que contenga X, de tal manera que el complemento de X en dicha celda sea no vacío, entonces, cuando yo tomo un punto en la frontera de X, ese es un punto, si X es cerrado, es un punto en la frontera de X, si X es cerrado, por estar en su frontera, si el conjunto X es cerrado, pues claro que los puntos de su frontera son también puntos de X. Piensen en que X sea cerrado, toma un punto de su frontera. Ahí, la característica, si F fuera la característica no sería continua en ese punto, pero la característica restringida a X sí sería continua en ese punto, ¿verdad? Por eso digo que D sub X son puntos de X donde esta función no es continua. Y no son los mismos puntos de X donde esta función no es continua que los puntos de X donde esta función no es continua. Insisto, si ustedes gustan, aunque nos detengamos un poquito de tiempo, puedo escribirlo en la pizarra para... Si alguien que se queda con alguna duda, repito el argumento que les di, les dije, ¿cómo pruebo que está contenido aquí? Tomen un punto Z en D, quiero probar que está en la unión de estos cuatro. Supongan que no está en la unión de estos dos últimos, es decir, no está ni en la frontera de X ni en la frontera de Y, pero el Z, de haberlo tomado en D, tiene que estar en el dominio de F, que es X unión Y, entonces Z tiene que estar en X o tiene que estar en Y, sin pérdida de generalidad, supongo que Z está en X. Bueno, si Z está en X y no está en la frontera de X, tiene que estar en el interior de X, de tal manera que Z es un punto
Lo relevante es esto, en el interior de X, donde F no es continua. Eso implica que F restringido a X tampoco es continua en Z. Por lo tanto, dicho Z, perdón, se encuentra en D sub X. Es decir, es un punto en el dominio de la restricción de Fx, no es continuo. Lo relevante es que Z esté en el interior. Porque donde se puede presentar discrepancias en cuanto a la continuidad, que una sí lo sea y otra no, es solamente la frontera. Pero decía que esto lo puedo escribir por sucesiones. Entonces les pregunto nuevamente, ¿es suficientemente claro? O para redondearlo y concluir, buscan que lo escriba así formalmente en términos de sucesiones, o de abiertos, o de cualquier definición de continuidad. ¿Podría hacerlo formal, por favor? A mí me gustaría la de abiertos. Por favor. Sí, profe, porfa. Bueno, vamos entonces a detenernos aquí. Permítame un... Permítame. Bueno, aquí tenemos ya la pizarra. Miren, pienso, ustedes saben que hay definiciones equivalentes de continuidad en términos de abiertos, en términos de epsilon y delta, y en términos de opciones. En este caso particular me parece que la forma más simple sería la siguiente. Quedan pocos minutos, pero bueno, espero que ustedes tampoco tengan dificultad si es necesario tomar unos minutos más para poder concluir esto, ¿no? Fíjense, tenemos nosotros F y tenemos, bueno, F está definida de X unión Y. Es una función de X unión Y a R. Y después tenemos nosotros F restringida a X. Y F restringida a X, pues es una función de, pues solamente X a R. Entonces yo les dije, tomen un Z que se encuentre en el conjunto D. Y tomen desde luego la hipótesis de que Z, aquí una coma, discúlpenme, que Z no esté ni en la frontera de X ni en la frontera de Y. ¿Eso qué significa? Que Z está entonces, no está en la frontera de X ni está en la frontera de Y. Para ahorrar tiempo no voy a escribir eso. Recuerden el argumento. Yo quiero probar que Z está en D sub X, unión D sub Y, unión frontera de X, unión frontera de Y. Supongan que Z no está ni en la frontera de X ni en la frontera de Y. Lo que sí sé es que al estar Z en D, no olviden que D es el conjunto de puntos en los que F no es continuo, y entonces Z tiene que estar desde luego en el dominio de F, que es X unión Y. Entonces, si Z está en X unión Y, pues Z está en X o Z está en Y. Sin pérdida de generalidad, voy a suponer que está en alguno de ellos, en X, por ejemplo. Entonces, no está en la frontera de X, pero sí está en X. Entonces, Z está en el interior de X. ¿Pero qué significa que está en el interior de X? Pues que existe un entorno, es un poco sintético lo que estoy escribiendo, pero ustedes me dicen si deseo que escriba más. Existe un entorno con centro en Z y radio delta, contenido en X, ¿verdad? Pues eso es lo que significa que Z sea un punto interior de X, que hay un entorno con centro en Z y radio delta. Delta desde luego mayor que 0, no lo escribo, pero lo comento, que esté contenido en X. Ahora,
Como Z está en D, ¿qué significa que Z se encuentre en D? Significa que eh, hay, por definición de continuidad en términos de sucesiones, ¿qué puedo decir? Aquí me faltó escribir R. Fíjense ustedes. Existe, tiene que existir, solo porque Z está en D, tiene que existir una sucesión, déjenme llamarle Z sub n, existe una sucesión Z sub n, ¿dónde? En el dominio de F, es decir, en X unión Y. Tiene que existir una sucesión ahí, tal que qué, pues tal que, a ver, díganme ustedes, tal que qué. Tal que converge, o sea, converge ahí en el dominio y tienes, ajá. La sucesión Y converge aquí no, la sucesión converge a Z. Ajá. Y, La claro, sucesión y formada por las imágenes de Z, ¿no? De ZN convergen a F no de Z. convergen, No no convergen, convergen porque el no Z convergen, está en perdón. D. Claro, no convergen porque el Z está en D, porque la función no es continua ahí. Entonces, tal que esta sucesión no converge a F, F de Z. Claro. Bueno, eso por continuidad. Ahora, fíjense bien, pongan por favor mucha atención. Lo importante es esto, que tengo este entorno contenido en X. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que Zn converja a Z? ¿Acaso no significa que a partir de algún término, él y todos los demás caen en este entorno? sí, Sí, Por Sí. definición, para todo delta mayor, o bueno, vamos a decirlo, para todo epsilon mayor que cero, existen en los naturales, tal que Zn está en el entorno con centro en epsilon radio, bueno, con el entorno con centro en Z y radio epsilon, para todo n mayor igual que n mayúsculo. Entonces, decirlo así, ¿cómo? Bueno, no voy a escribirlo eso. Mm, Voy a escribir simplemente lo siguiente. De esto que encerré aquí, ¿están de acuerdo que existe, por definición de convergencia, no es más que la definición de convergencia, existe un n mayúscula elemento de los naturales, ¿verdad? Tal que, tal que, ¿qué? Tal que Zn, bueno, la distancia entre Zn y Z es menor que este positivo, es delta, tal que Zn menos Z es menor que delta para todo n subíndice mayor o igual que este n. ¿Eso qué significa? Que la distancia entre Zn y Z sea menor que delta. Ah, pues significa que Zn está precisamente en el entorno con centro en Z y radio delta. Muy bien, pero este entorno está contenido en X. Bueno, aquí me faltó algo decir. ¿Para todo qué? N. Mayor o igual, Mayor o igual a n que mayúscula. n mayúscula. claro, solo por esta convergencia. Muy bien, pero no olvidemos que este entorno está contenido en X. Entonces, ¿qué puedo decir? Que voy a definir esta asociación, fíjense. Sea em, y sub n
igual a Z sub n más n. Bueno, ¿quién es el Y1? ¿Quién es el Y1? Ah, pues ZN mayúscula más 1. Pero este subíndice, a ver, les pregunto, ¿este subíndice acaso no es mayor o igual que n? Sí. Pues sí. Entonces, ¿qué pueden decir? Aquí tengo un Y1, un Y2, etcétera. Entonces, ¿están de acuerdo que así? Todos los YN caen en el entorno. Y por lo tanto, en X o no. Ajá. Entonces, Y sub n, tenemos esta sucesión que está contenida. ¿En dónde está contenida? En X, ¿no? En X, porque claramente cada uno de esos elementos está en el entorno, pero el entorno es un subconjunto de X. Entonces aquí tengo una sucesión contenida en X, es decir, en el dominio de la función. Ahora les pregunto, ¿a dónde converge Y sub n? ¿O no converge? Es obvio que converge a Z. ¿Por qué? Porque Y sub n es una subsucesión de esta, ¿o no es una subsucesión? Sí. Es una sucesión. Y ustedes saben, desde que cursó la materia de cálculo 1, saben que si una sucesión de números reales converge, bueno, y de cálculo 3, porque aquí está aquí la sucesión no es en números reales, porque X es un subconjunto de Rn. Si tienen una sucesión en Rn, cualquier convergente, cualquier sucesión converge, ¿verdad? Y converge al mismo. al mismo punto. Punto. Recuerden que el recíproco no se cumple. Yo puedo tener una sucesión y puede tener muchas subsucesiones que converjan, y de hecho pueden converger a puntos distintos. Por ejemplo, -1 en n. La sucesión formada por los La sucesión formada por los pares converge a 1, la sucesión formada por los impares converge a -1. Y la sucesión -1 a la n no converge. Si yo tengo una sucesión y hay una sucesión convergente, no por ello tiene que ser convergente la sucesión. Pero si lo que tengo es una sucesión convergente, entonces cualquier subsucesión converge. Entonces yo tengo que yn converge otra vez, converge a z, claro, converge a z. Pero otra vez, ¿qué tengo yo? Que f, aquí es lo mismo tomar f restringido a x. Claro que yo puedo tomar f restringido a x. La diferencia entre f y f restringido a x, pues únicamente es el dominio, ¿verdad? Pero sí puedo tomar f restringido a x evaluado en y sub n. ¿Por qué? Porque y sub n es un elemento del dominio de f restringido a x, porque la sucesión toda está contenida en x. Entonces, esto, obviamente, otra vez, lo mismo que esta, no converge a f, De ZN. no, de z. Y observen, yo puedo poner aquí f restringido a x evaluado en z. ¿Por qué evaluado en z? Ah, pues simplemente porque z es un elemento del dominio de f restringido a x. Recuerden que dijimos, z está en D, z tiene que... Bueno, aquí está claro que z es un elemento de x, o no está claro de aquí que z es un elemento de x. Pues si el entorno está contenido en x, y z es el centro del entorno, z es el elemento de x, entonces z es el elemento de esta función. Esto que está aquí, déjame llamarle lambda, a esto que está aquí, pues se puede reescribir de esta manera, ¿no? Más bien de esto puedo concluir esto. Esta no converge. Y entonces, ¿qué tengo? Ah, pues ya encontré una sucesión en el dominio de esta función, una sucesión en el dominio que converge a z, es y sub n. Y sub n está en x, en el dominio de f restringido a x, converge a z. Pero la sucesión de sus imágenes no converge a la imagen de z bajo la restricción. Claro que esto que está aquí, esto sí es lo mismo que f de z, ¿verdad? Pues sí, obviamente. Entonces, les pregunto, ¿acaso esto no muestra que z pertenece
a D sub X no es un elemento del dominio de la restricción en el que la restricción misma no es continua. Sí. Sí. Y entonces yo tomé el Z en D. Regresemos a las notas. Bueno, yo tomé el Z en D, dije, pues si el Z estuviera en la frontera de X o en la frontera de Y, pues no hay nada que probar. Suponga que Z ni está en la frontera de X ni está en la frontera de Y, tengo que probar que está en D sub X o está en D sub Y. Como Z está en D, tiene que estar en X unión Y, por lo tanto tiene que estar en X o en Y. Sin pérdida de general, suponga que Z está en X. Procediendo de esta manera, concluyo que Z está en D sub X. Y de esa manera queda aprobada la contención de D en la unión de esos cuatro conjuntos. Si sobre esto que escribí aquí, fíjense cuánto nos tardamos en escribir esto, ¿no? Es la dificultad, desgraciadamente, de las condiciones en que nos encontramos. Si sobre algo que escribí aquí tiene alguna duda, por favor, también pregúntenla. A lo mejor alguien dice, no entendí esto, esta parte, esta línea, esto que usted dijo, por favor, pregúntenlo, compañeros. Que les sirva asistir a estas sesiones, que tengan un propósito. Siempre serán útiles en la medida en que ustedes pregunten. No preguntan, la verdad es que no tienen razón de ser. ¿Alguien tiene preguntas o es suficientemente claro? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué que está en las fronteras ya es inmediato que no hay nada que probar? No lo veo muy claro. Mira, voy a regresar. Voy a quitar esto y voy a regresar a la hoja. Permíteme un segundo. No, perdón. Era la otra página. Bueno, ¿por qué? A ver, fíjate bien, compañera. Si tú quieres probar que X, imaginemos que en alguna argumentación tú quieres demostrar que X está en la unión B. Eso es lo que tú deseas probar. X está en A unión B. ¿Acaso para probar que X está en A unión B no basta demostrar que si X no está en B, entonces está en A? Sí. Eso es exactamente lo que estamos haciendo aquí. Nosotros tomé un Z en D. Aquí estoy mostrando el conjunto D. Quiero mostrar que Z está en D. Bueno, llámale A la unión de estos dos. A D sub X unión de sub Y. Y B, la frontera de X unión la frontera de Y. Entonces yo tendría que probar que Z está en A, que es esta unión B. Bueno, para probar que Z está en A, unión B, basta demostrar que si no está en B, pues entonces está. Y es lo que hice. Que bueno, Profesor, sea Z en D. Sí. Creo que mi compañera se refiere a que si X, ¿por qué es inmediato cuando que X pudiera caer en la frontera? Bueno, más bien, ¿por qué es inmediato que si X cae en alguna de las fronteras está en D? A eso se refería, creo yo. Sí, a A eso. ver. Pero es exactamente, o sea, yo lo estoy viendo desde otra forma, pero te lo explico entonces de manera, digamos, explícita, como tú lo planteas. A ver, no es que si X esté en la frontera, entonces esté en D, no, al contrario. Que si tomo un Z en D, fíjate bien, yo parto de tomar un Z en D, Z en D. Si Z estuviera en alguna frontera, pues ya tendría que Z esté en toda esta unión, ¿o no? O en otras palabras, a ver, si yo quiero probar que Z está en la unión B,
Si Z estuviera en B, pues claramente ya estaría en A unión B, ¿o no? Insisto, si tú quieres probar que Z está en A unión B, si resultara que Z estuviera en B, ya no hay nada que probar. Estando en B, ya está también en A unión B. Por eso yo tomé un Z en B y dije, si Z está en la frontera de X o Z está en la frontera de Y, con que esté en la frontera de X o en la frontera de Y, ya está en toda esta unión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pruebo que D está contenido aquí? Tomo un Z en D y supongo que no está en ninguna frontera y a partir de ello demuestro que está en D sub X o D sub Y. Nada más que aquí la analogía es que yo le estaba llamando a la unión de estos dos, B a la unión de estas dos fronteras. Entonces, al tomar Z en B, yo quiero probar que Z está en A o en B. Si estuviera en B, ya no hay nada que probar. Para probar que Z está en A unión B, no es necesario probar nada si Z ya estuviera en B, porque B siempre es un subconjunto de A unión B. Lo mismo, ¿no? También podría haber procedido de la otra manera. Suponer que Z no está aquí y probar entonces que está en las fronteras. Lo más sencillo me parece que fue como lo hicimos. Tomé el Z en D y dije, si Z estuviera en la frontera de X o la frontera de Y, pues el Z ya estaría en la unión de estos cuatro. Es obvio, ¿verdad? Que si Z está en la frontera de X, está en la unión de estos cuatro. Si Z estuviera en la frontera de Y, ya está en la unión de estos cuatro. Porque ¿qué se requiere para estar en la unión de estos cuatro conjuntos? Está en alguno de ellos. Solo eso está en alguno de ellos. Por eso si Z estuviera en la frontera de Y, pues ya estaría en la unión de estos cuatro. Si Z estuviera en la frontera de X, ya estaría en la unión de estos cuatro. Por eso dije, esos casos ya los dejamos de lado. Consideremos entonces que Z ni está en la frontera de X, ni está en la frontera de Y. No sé si me explico, compañera. Sí, profe, gracias. Bien, ¿alguien más tiene hasta aquí alguna duda? Yo solo tengo un comentario, profesor. Entonces, haber restringido las dos funciones, bueno, la función a X y la función a Y, ¿sería más o menos equivalente a decir que no tienen puntos interiores en común? No, el haber restringido las funciones realmente no significa que no tengan puntos en común. Permítame, por favor, nada más un... No sé por qué ya no veo lo que yo le estaba presentando. Ustedes sí ven la hoja, ¿verdad? Sí, Profe. Sí, sí, profesor. Bueno, perdón. El haber restringido las funciones no significa que no tengan puntos en común X y Y. Claro, yo puedo tener, voy a regresar otra vez un momentito nada más a la pizarra. Permítanme por favor, un instante. Yo puedo tener aquí digamos, X y acá puedo tener Y. Bueno, la función está definida en este conjunto, dije yo, es X, este conjunto es Y. Disculpen estos símbolos que no nos ayudan mucho, pero se intersectan, ¿no? Esta es la intersección de estos conjuntos y yo puedo considerar la función definida en la unión, que es todo esto, y cuando considero la restricción, nada más estoy considerando la función restringida a todo este conjunto. Este sería el dominio de f restringido a x. Este sería el dominio, todo este, ¿verdad?, de f restringido a y. Para considerar las restricciones, no requiero que la intersección de los conjuntos sea vacía. Si ustedes observan una hipótesis del enunciado, digamos una hipótesis posterior, lo que plantea, pues, no sé por qué razón, sí. Que el interior de la intersección es La vacío, ¿no? intersección, ¿verdad? Ah, mucho más adelante, ¿verdad? Sí. Todavía no estamos, de hecho, en esa parte.
Fíjense que cuando presento estas imágenes, pareciera ser que se altera, y como son muy pequeñas aquí en la pantalla, no las alcanzo a distinguir. Pues podría cerrar todo lo que tiene abierto menos el navegador y nuevamente abrir la imagen que quiere presentar. Sí, pero el problema es que como las dos están abiertas, bueno, ya sé lo que voy a hacer, discúlpame. Voy a cerrar la que no estoy ocupando y así ya no voy a tener posibilidad de equivocarme. En un momento terminamos, permítame nada más un momento. Esta sí tiene que ser. Ujú. Entonces, decíamos, hasta aquí no estamos todavía ocupando esta hipótesis, fíjense. De hecho, la hipótesis no es que X y Y sean ajenos, sino solamente que el interior de su intersección es, es vacío. En la primera parte del enunciado no aparece esa hipótesis. Consideramos la restricción de f a x y de f a y sin asumir en ningún momento que la intersección de x con y es vacía. Y por eso incluso tiene sentido considerar esta integral. Ahora, realmente con eso únicamente hemos concluido que, pues una primera parte, ¿no? Fs integrables y solo si las restricciones son integrables. Una vez que estas dos contenciones quedan claras, una vez que las dos contenciones quedan claras, solo para recapitular, decíamos, bueno, si D tiene medida nula, pues es claro que cada uno de estos tiene medida nula, porque cada uno de estos está contenido en esta unión y por lo tanto cada uno de estos está contenido en D. Si D tuviera medida nula, cualquier subconjunto de él tendría medida nula y D sub X y D sub Y tendría medida nula. Por otra parte, ya sabemos que la frontera de X y la frontera de Y tienen medida nula por ser J medibles. De tal manera que si ahora fueran D sub Y y D sub X los que tuvieran medida nula, pues D, estando contenido en esta unión, también tendría medida nula. Y este tiene medida nula, su unión tiene medida nula y D tendría también medida nula. Por eso es correcto lo que se dice aquí. D tiene medida nula si solo si D sub X y D sub Y tiene medida nula. ¿Pero qué significa que D tenga medida nula según el teorema de Lebesgue, que es F es integrable? ¿Qué significa que D sub X tenga medida nula? F restringido a X es integrable. Y lo mismo, si D sub Y tiene medida nula, F restringido a Y es integrable. Y por eso podemos concluir, F es integrable si y solo si F restringido a X y F restringido a Y tienen medida nula. Y esa es la primera tesis de la proposición 10. La función acotada, esta, y les vuelvo a pedir disculpas porque no escribí, es integrable. Este es integrable, sí, solo si estas restricciones son integrables. Eso es lo que hasta aquí debe de quedar claro. No hemos probado todavía esta identidad. Yo sé que son las 9:15. Si ustedes me dicen que continuemos, y me dicen que continuemos la siguiente sesión, continuemos en la siguiente sesión, porque nos falta, pues sí, hasta el final de la hoja se concluye la prueba. Entonces, como ustedes gusten, compañeros, yo sé que también deben estar cansados, que ya es tarde, yo no tengo ninguna dificultad, ni quiero tampoco presionarlos de alguna manera para que continúen. Si piensan que es mejor continuar el día viernes, pues entonces el día viernes continuamos. Podríamos No acabar sé. de una vez. Bueno, Profe. no sé, yo sí puedo, pero no sé los demás. Sería más Sí, yo igual. acabarlo de una vez. Sí, también puedo. Igual. ¿Alguien no puede continuar? Sí pueden todos. Bueno, Sí, entonces profe. sigamos adelante entonces. Bueno, ya quedó claro esto. Ahora, en tal caso, vamos a probar esa identidad. Vamos a considerar una celda cerrada A que contenga a X unión Y y definamos la función f gorro, como lo hicimos en la sesión anterior. ¿Quién va a ser f gorro? Va a ser una función que coincida con f, ¿en dónde? En el dominio de f, que es X unión Y. Pero no olviden que X unión Y es un subconjunto de A, ¿verdad? Ahora, f gorro de X va a ser 0 si el X
no está en la unión de estos dos conjuntos. Claro, el hablar de F gorro de X lleva implícito que X minúscula ya es un elemento de A, ¿verdad? Porque el dominio de F gorro es todo A. Bien, entonces, primero vamos a hacer esta observación. Fíjense bien. Tenemos nosotros que F gorro es igual a F gorro multiplicado por la función característica de X unión Y. Esto es inmediato. La función característica de X unión Y está implícito, aunque no está escrito, está definida en toda la celda. No tendría ningún sentido definirla nada más en X unión Y. Está definida en toda la celda. ¿Y cómo está definida esta función? Es 1 para puntos en X unión Y. Es 0 para puntos que están en A, pero no están en X unión Y. Entonces, es evidente esta identidad. ¿Por qué? Porque tomen un punto de A. Un punto de A. Si el punto está en X unión Y, pues esto vale 1. Y 1 por F de ese punto, pues es F de ese punto. Por eso tengo la identidad. Si el punto no estuviera en X unión Y, esta característica vale 0. Y 0 por cualquier otra cosa es 0. Pero F gorro en ese punto que no está en X unión Y también vale 0. Aquí está, así lo definimos, ¿verdad? Entonces es claro que tenemos F gorro es lo mismo que F gorro multiplicado por la función característica de X unión Y, entendiendo que esta característica está definida en todo. Ahora, vean que esta identidad es muy clara, es muy sencilla. Siempre se cumple que la característica de X unión Y más la característica de la intersección es la característica de X más la característica de Y. Vamos a verlo muy rápidamente. Fíjense. Tomen un punto que no está en X unión Y. Si no está en X unión Y, ni está en X, ni está en Y, ni está en la intersección. Y todas estas valen 0, ¿están de acuerdo, verdad? Si no está el punto en X unión Y, todas estas valen 0. Porque si no está en la unión, tampoco está en la intersección, tampoco está en X, también tampoco. Y por eso se cumple la identidad para puntos que no están en la unión. Ahora entonces tomamos un Z que es en la unión. Si Z está en la unión, aquí hay que analizar dos casos. Si Z está en la unión, puede o no puede estar en la intersección. ¿Cuánto vale esto evaluado en Z? Están de acuerdo que vale 2, porque está en la unión y está en la intersección. Esta función evaluada en Z vale 1, esta función evaluada en Z vale 1, 1 más 1 son 2. Pero como está en la intersección, está en X y está en Y, entonces nuevamente cada una de estas vale 1 evaluada en Z, ¿verdad? Y por eso tengo 2 igual a 2 y se cumple la identidad. Ahora vayamos al último caso, en que sí está en la unión, pero no está en la intersección. Si está en la unión, pero no está en la intersección, entonces solamente está en uno de los dos, está en X o está en Y. Sin pérdida de generalidad, supongamos que está en X. Al evaluar esto en Z, vale 1. Como no está en la intersección, esto vale 0. Como está en X, esto vale 1. Y esto vale 0. Y otra vez tenemos la identidad, ¿verdad? Está claro que entonces la característica evaluada en X unión Y, no evaluada, discúlpenme. La característica de X unión Y más la característica de X intersección Y es la característica de X más la característica de Y. Tenemos esta identidad, tenemos esta identidad. Si hubiera cualquier duda, por favor, interrumpa. Bien. Entonces, tenemos esto. Multipliquen por F gorro aquí en el miembro izquierdo y en el miembro derecho. Y ocupen la propiedad distributiva que es válida para el producto de funciones. Entonces me queda F gorro por X unión Y, que es este término, más F gorro de X intersección Y. Eso va a ser igual a F gorro de la característica de X, que es este término, más F gorro por la característica de Y. Pero ¿quién es F gorro por la característica de X unión Y? Pues es lo que tenemos aquí arriba. Eso es simplemente F. Y por eso esta última identidad la podemos escribir de esta manera. IE, es decir, F gorro más F gorro por la característica de la intersección es igual a F gorro por la característica de X más F gorro por la característica de Y. Esto le estamos llamando lambda. Muy bien. Por otra parte, por definición, no olviden que esto es por definición, ¿quién es la integral de F sobre X unión Y? Bueno, pues así lo definimos la sesión anterior. Como este es un conjunto que no es una celda, para definir esta integral tengo que tomar una celda que contenga el conjunto y tengo que
construir la función definida en la celda, f gorro definida en la celda, que coincida con f en la unión y que sea 0 fuera de la unión. Y esa es la f gorro que ya tomamos y arriba, ¿verdad? Acá arriba es esta f gorro. Entonces, esta identidad pues es simplemente por definición. Y esa otra identidad también es por definición, porque esta sería la función f gorro por la característica de la intersección, es la función que coincide con f en la intersección, porque la intersección esto vale 1, ¿verdad? Y fuera de la intersección, esta intersección vale 0 y por esta función vale 0. Para no llamarle f doble gorro, no es necesario porque esa función que tendría que construir para definir esta integral, pues no es más que esta, una función, recuerden, definida en toda la celda que contiene la intersección y que coincide con f en la intersección. Esta f gorro, por esta característica, coincide con f en la intersección, porque f en la intersección vale 1, f gorro coincide con f. Y fuera de la intersección, la característica vale 0 y por lo tanto toda esta vale 0. De tal manera que, por definición, tengo estas dos identidades. Es claro que también ustedes, pues, siempre se asistan a la sesión, pues, habiendo estudiado las definiciones, las proposiciones, los resultados previos, porque en ellos se va a basar la exposición de la clase presente. Bueno, sesión presente, digamos. Que clase como clase, pues, debería ser presencial, pero presencial. Bueno, entonces estas dos identidades, solo por definición. Ahora utilicemos lambda, que es lo que tenemos, esta identidad que está aquí arriba. Fíjense bien. ¿Qué tenemos entonces? La integral de f sobre la unión, que es esto. Por eso se reemplaza, el primer término de esta suma se reemplaza por esta identidad primera. Luego tengo el segundo término del miembro izquierdo, pues lo reemplazo por esto. Es decir, esta identidad no tiene nada, ¿verdad? No es más que utilizar estas dos. Y ya. Esa tercera identidad, ¿a qué se debe? Pues a que la integral de una suma para funciones definidas en una celda cerrada, lo próximo a clases, opciones, perdón, la integral de una suma es la suma de las integrales. Y eso justificaría esta identidad. Ahora esta identidad. Aquí estoy ocupando justamente lambda, fíjense bien, lambda. Lambda que me permite reemplazar la suma de estas dos funciones, aquí las tengo en lambda, ¿verdad? Por la suma de estas otras dos. Es decir, lambda tomo la integral aquí y la integral aquí, pues ya justifico esta identidad. Esta primera son las dos primeras identidades que están en el renglón anterior. Esta es porque la integral de una suma es la suma de las integrales. Esta identidad es solo por lambda. Por eso dije aquí utilizando lambda. Lambda solo justifica la tercera de las desigualdades, de las igualdades. Pues es igual, otra vez estoy utilizando que la integral de una suma es la suma de las integrales, es la integral de la primera más la integral de la segunda. Y ahora, eso no es más que, nuevamente, por definición, de f sobre x. ¿Qué es la integral de f sobre x? Para calcular la integral de f sobre x, cuando x no es una celda, tiene que hacerse considerando una celda que contenga x. Considerando una función aquí que coincida con f en x. Claro que esta función f gorro por la característica de x, claro que coincide con f en x. Y fuera de x es 0. Pues sí, porque la característica es 0, toda esta función también se anula fuera de x. Y lo mismo, esta integral, por definición, es esta integral. Para integrar f sobre y, tomo una celda y una función que coincida con f en y y que se anule en los elementos de A que no están en Y. Nuevamente, entonces, esta identidad es por definición. Fíjense, entonces, bueno, lo dije aquí entre paréntesis, ¿no? Observe que por definición, la integral de f sobre x es la integral de f gorro por la característica de x sobre A y lo mismo la otra. Y lo mismo estas dos, que están justificadas aquí también, por definición, pero si ya lo habíamos dicho. Bueno, entonces, ¿qué tenemos?
tenemos que efectivamente la integral de f sobre x unión y más la integral de f sobre x intersección y, eso es igual a la integral de f sobre x más la integral de f sobre y. Y esa es precisamente la identidad que debíamos demostrar como parte de la tesis. ¿Y qué nos queda entonces para concluir la proposición? Demostrar que si el interior de x intersectado con y no es el interior, aquí me faltó un paréntesis, pónganselo por favor ustedes, no es el interior de x intersectado con y, es el interior de la intersección de x con y. Si ese interior es vacío, entonces, pues este término se anula y solamente me queda que la integral de f sobre la unión es la integral de f sobre x más la integral de f sobre y. Fíjense que es interesante. Sí, sí, sí. A ver, mira, esta integral que está aquí, no sé si con esto voy a responder tu pregunta, tú me dirás, esta integral que está aquí realmente es la integral de f sobre x. Esta es la integral, ajá, esta es la integral de f sobre y, ¿verdad? ¿Y esta quién sería? La integral también es la integral de una restricción. Observen que x, y, x intersectado con y son subconjuntos del dominio de f. Por eso yo puedo restringir f, como puedo restringir f a cualquier subconjunto de su dominio, pues puedo restringir f a la intersección, puedo restringir f a x, puedo restringir f a y. Repito entonces, esta es la integral de esta función. Esta es la integral de esta función. Y esta, que es el segundo término de la suma que aparece en el miembro izquierdo, esta identidad, es la integral de f restringido a x intersectado con y. No sé si lo que te digo aclara, pues tu pregunta tiene otro sentido. Sí, claro, son funciones. Sí, tienes toda la razón, son funciones distintas. No es lo mismo f restringido a x, f restringido a y, que f restringido a la intersección, que toda f. Sí, tienes razón, son funciones distintas. Entendiendo que la función está definida solo cuando ya está definido su dominio, y como los dominios son diferentes, pues sí son funciones distintas. Aunque, digamos que f restringido a x, eso es igual a f de x para todo. F restringido en x evaluado en z es igual a f de z para todo z en x, ¿no? Etcétera. Sí coinciden, pero son distintas en tanto sus dominios son diferentes. Muy bien, vamos entonces a terminar. Vamos a ver que si esto pasa, entonces se cumple esta identidad. Y vamos a verlo también de manera cuidadosa. Y para eso vamos a utilizar el ejemplo 3. Ya vamos a acabar, son 3 renglones los que nos faltan aquí. Fíjense, vamos a asumir que el interior de x intersectado con y, otra vez aquí van paréntesis, compañeros, es vacío. X intersectado con y no tiene puntos interiores. ¿Qué les dije? Ese es el ejemplo 3 de la página anterior. Recuerdan que veíamos que si x intersectado con y interior, perdón, que si un conjunto tenía interior vacío, su contenido era cero. Aquí no es vacío. Ustedes, por favor, ayúdenme a corregir. Aquí debe ser contenido de x intersectado con y es cero. Sí, el contenido no es un conjunto, es un número. Pero pues les pido disculpas por cometer esos errores que han sido ya reiterados, pero lo importante finalmente es corregirlos. Entonces, sí, el ejemplo 3, perdón, anterior nos dice, si tenemos un conjunto interior vacío, su contenido es cero. Entonces, como el contenido de x intersección y por hipótesis es el vacío,
Pues el contenido es 0, aquí 0, no vacío, 0. Bueno, como f es acotada, ¿qué significa que sea acotada? Pues que tiene cota superior y cota inferior. Y eso es equivalente a decir que el valor absoluto de f de x es menor o igual que k para todo x en el dominio. O que existe un k mayor que 0, tal que este valor absoluto es menor o igual que k para todo x en x. La definición de ser acotada. Entonces ahora ocupen la proposición 9, inciso C. Fíjense, la proposición 9, inciso C. ¿Cuál es la proposición 9? Pues la que les pedí que ustedes hicieran como ejercicio, ¿verdad? Que está en la página anterior. El inciso C, si ustedes lo ven, les dice que el valor absoluto de la integral de f sobre x intersectado con y es menor o igual que k por el contenido de x intersección y. ¿Pero quién es el contenido de x intersección y? Hemos dicho que es 0, no vacío, es 0. Bueno, entonces tenemos que el valor absoluto de un número es menor o igual que 0, y por otra parte ya sabemos que el valor absoluto es mayor o igual que 0. Entonces, pues el valor absoluto de esta integral es 0. ¿Y cuándo el valor absoluto de algo es 0? Pues cuando ese algo es 0. Por eso tenemos que la integral de f sobre x intersectado con y es 0. Y de esa manera tenemos nosotros pues que se suprime ese segundo término en el miembro izquierdo de la identidad que acabamos de justificar, y no es únicamente que la integral, además que es algo que necesariamente tendría que esperarse, ¿no? La integral de una función sobre la unión de conjuntos ajenos, pues es la suma de las respectivas integrales. La integral de f sobre x, la integral de f sobre y. Vean que la hipótesis de que el interior de x intersección con y sea vacío fue lo que nos permitió escribir que esta integral es 0, solo porque el contenido de la intersección es 0, y eso lo justificamos con el ejemplo 3 de la página anterior. Y con eso concluye. ¿Alguna pregunta, alguna observación, alguna duda, algún comentario? Cualquier duda, les pido que lo manifiesten. Claro, pero estás de acuerdo que eso es más restrictivo, ¿no? Es más restrictivo pedir que la intersección sea vacía a pedir que el interior sea vacío. Fíjate que si la intersección es vacía, pues claramente que el interior de la intersección también es vacío. Porque ¿cuál es el interior del vacío? Vacío. El vacío. Entonces, fíjense, si x intersectado con y fuera vacío, también se cumpliría esta hipótesis. Si x intersectado con y fuera vacío, el interior sería vacío. Por eso, insisto, la hipótesis x intersectado con y vacío es una hipótesis más fuerte, es una hipótesis más restrictiva. ¿Y qué resulta de interés? Probar una tesis con las hipótesis menos restrictivas posibles, ¿verdad? Y por eso es relevante una noción como esté enunciada, porque esta hipótesis es menos restrictiva que aquella que afirmara que la intersección de x con y fuera vacío. No sé si me explico, compañero, es más restrictiva aquella. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario, observación, pregunta, duda, crítica, algo que desee manifestar? Bueno, pues entonces yo les agradezco mucho su presencia. Profesor, yo tengo una duda. Sí. Yo tengo una duda, pero Sí. es de cómo quedó la evaluación. ¿Sí seguimos en equipos? Miren, yo les pedí atentamente, de esto hablamos el día viernes de la semana pasada. Yo el día viernes les pedí que por favor ustedes me dijeran, supuestamente ustedes iban a valorar nuevamente y iban a decir, y les dije, díganme, estos son los equipos, así se reestructuraron o no se reestructuraron. También les dije, y si me equivoco y no fue esto lo que dije, háganmelo por favor notar. Yo hasta donde entiendo, eso fue lo que dije. Si se van a rehacer, me van a decir, estos son los equipos, esto es lo que finalmente acordamos, porque veíamos que el viernes había opiniones distintas, ¿verdad? Incluso un compañero tomó la palabra y manifestó que él no estaba de acuerdo con los equipos, etcétera. Y otros muchos sí decían, y me mostraron una encuesta, entonces ustedes acuérdenlo,
Y nada más me dicen, ya esto acordamos, si se reestructuran los equipos, se reestructuran, nada más díganme cuáles son. Sin embargo, el día lunes, bueno, y también les dije, si nadie dice nada, entonces la decisión la voy a tomar yo. Y el día lunes, la verdad es que nadie dijo absolutamente nada. No me dijeron, profesor, esto es lo que acordamos, aquí están las listas ya con los equipos, como finalmente se reconfiguraron. Nadie me dijo nada, hasta este momento que tú estás tomando nuevamente el tema. Entonces realmente yo no sé si ustedes lo discutieron, si definieron que sí iban a seguir en equipos y si los equipos se reconfiguraron o quedaron los mismos equipos como se definieron desde antes de que iniciara el curso. Pues sí se discutió, pero como tal creo que no se llegó a un acuerdo común. No sé. Bueno, sí, eso, desde mi punto de vista, la discusión que hubo después del día viernes no logró llegar a un acuerdo en común con todos. Bien, el compañero que hizo el comentario previo que me preguntaba si siguen o no siguen, no sé, tú lo preguntas en función de qué. Ah, pues sí, era pues para saber cómo iba a ser la evaluación nada más. Bueno, como les decía, la verdad, para mí sí no es relevante trabajar con equipos de manera forzada, donde todo se convierte en una simulación, donde unos hagan algo y otros no, y más aún donde ya haya quienes han manifestado que no desean trabajar. Entonces, digamos que de manera general, pues la calificación va a ser 100% sobre el examen y aún así, si hubiera realmente algún equipo que trabaja con armonía, que realmente todos se integran, que tienen genuinamente, no por pretender pasar con mayor facilidad, sino que tienen realmente, genuinamente, que entienden la necesidad de conversar entre ustedes, que entienden la necesidad de intercambiar puntos de vista, de trabajar de forma colectiva y desea enviarme sus ejercicios, yo los voy a recibir eh, para comentar las dudas que tengan, etcétera, pero pues la calificación del curso sí se centrará únicamente, no se centrará, sino que será únicamente el examen. De hecho, espero que la siguiente sesión podamos comentar la fecha del examen y, y decirles, ¿no? Que pues tienen que hacer un trabajo serio y realmente comprender los contenidos de la asignatura. Yo voy a hacer el esfuerzo por asumir la responsabilidad que me corresponde. ¿En qué sentido? Pues en enviarles las notas, siempre para que puedan revisarlas antes de la clase, en atender las dudas. Así como ahorita me detuve en ir a la pizarra, si ustedes en cualquier punto me dicen, por favor, profesor, esto desarrollalo. Que si fuera una clase normal, muchas cosas yo desarrollaría, pero si es necesario, me detengo y desarrollo lo que haya que desarrollar. No me interesa a mí estar avanzando y avanzando si realmente no se está comprendiendo. Yo voy a, digamos, actuar de una forma que intente contribuir a su aprendizaje, a su formación. Si me dicen yo tengo este ejercicio y me lo mandan, yo lo voy a revisar, lo voy a corregir, les voy a enviar las anotaciones, pero ustedes tienen que hacer un gran esfuerzo, es lo que quiero decir. No simulen. Si alguien cree que no tiene tiempo para cursar esta materia, cúrsela en otro momento. Si alguien que la van a pasar fácilmente porque las condiciones de no ser clases presenciales y no ser exámenes presenciales va a favorecer, no piense así. Voy a evaluar con todo rigor y, y por eso ustedes también tienen la posibilidad también de juzgar mi desempeño con todo rigor y preguntarme si esto no me quedó claro y vuelvo a explicar. Y lo voy a hacer, compañeros. Y si algo dicen ustedes, se equivocó aquí, háganmelo notar, etcétera, ¿no? De la misma manera que yo voy a ser riguroso con ustedes sean con mí, pero no va a ser un curso en el que sea un trámite, ni mucho menos. Ténganlo eso presente, estudien constantemente. Yo veo con preocupación que no están estudiando mucho ustedes las notas. Por ejemplo, yo les pregunté de la página anterior, ¿cuál es la justificación? No creo que les haya dado mucho material, la verdad es que hemos avanzado poco. No es que les deje de una clase para otro mucho, no, son 2 hojas,
2 proposiciones o en ocasiones será una. Pienso que sí tienen tiempo de dedicar lo suficiente para revisarla y entonces llegar a decir, estas son las dudas. Si ustedes me hubieran dicho ahorita, yo ya la revisé, pero no pude llegar a una conclusión, yo lo hubiera explicado. Pero la verdad es que es algo inmediato. Y la siguiente clase me dicen, esa parte final de la página anterior no la comprendimos, yo la voy a explicar, pero hagan el esfuerzo ustedes. Y de esa manera me parece que se va a comprender mucho más lo que digamos aquí en la clase. Piensen en un alumno que está viendo las notas por primera vez. La verdad no son las mismas condiciones que estar frente a un pizarrón en un aula. En un aula uno puede explayarse, puede escribir, puede desarrollar. Aquí es presentar unas notas que es como algo rígido, ya no se pueden tanto modificar. Se puede estar yendo a escribir con mayor dificultad, pero no son las mismas condiciones. Y si ustedes llegan habiendo leído, la clase será más fluida y desde luego que su aprendizaje será mucho mayor y el tiempo que dedican a estar presentes en este espacio, pues será mucho más fructífero y constructivo para su formación. Entonces, ojalá lo tomen en cuenta y sí le dediquen tiempo a estar leyendo. Entonces, sí. Mi equipo y yo estábamos trabajando en la lista que mandó, pero no sabíamos, bueno, es que tenemos algunas